y analizamos la situación allí y todo lo que está ocurriendo también de la mano de Javier del Valle. Renato, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bueno, buenas tardes para los que nos escuchan desde Latinoamérica. Bueno, efectivamente, sí, buenas tardes, buenos días también si están, porque tenemos, verdad que tenemos oyentes y espectadores en todas partes, le agradezco, Renato, eso. ¿Cómo está viendo usted al mercado? Porque, ojo, datos de PIB 1,1. Dicen que no hablemos de recesión y que la economía está fuerte, pero no da esa sensación, con esta caída en el PIB estadounidense. Eso sí, el mercado lo celebra. Ciertamente han ocurrido diversas situaciones que llaman la atención durante el último tiempo y que por supuesto activan las alarmas de todos los inversionistas al día de hoy. No tan solo el Producto Interno Bruto de manera preliminar que conocíamos esta mañana para Estados Unidos de un 1,1% como tú bien indicas, sino que también antecedentes como por ejemplo en torno al empleo, que hemos visto cómo aumentan las nuevas solicitudes de subsidio durante las últimas semanas, y también teniendo en cuenta que la tasa de desempleo se ubica en torno a un 3,5% y el rendimiento en cuanto a los ahorros que los contribuyentes estadounidenses están presentando. Lo importante de las cifras del día de hoy, primero que todo, es destacar la tasa de tu comparación, que tenemos una tasa bastante elevada o confiable que teníamos del trimestre pasado, un 2,6%. Las expectativas ya señalaban una contracción, por tanto el escenario tendría a ser menos favorable, y el 1,1 deja en evidencia que la condición macroeconómica para Estados Unidos es deplorable y que la preocupación debiese aumentar. Ahora, en términos de los otros antecedentes que hemos conocido, son los que nos llegan a preocupar finalmente por el actual que pueda llegar a tener el Banco Central, o en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos durante su próxima reunión, teniendo en cuenta que el gasto del consumo personal ha tendido a aumentar de manera considerable, y esto también deja en evidencia entonces que el ingreso per cápita, o bien el ingreso de los trabajadores, que se ha mantenido muy estable y tiende a disminuir también en el tiempo, entiende o bien da la razón a que los ahorros se han tendido a acabar, pero también habla de que el sistema de crédito o el endeudamiento es el que está finalmente apoyando el financiamiento de las familias en Estados Unidos y por tanto encareciendo o bien mostrando todavía un incremento en la inflación y por tanto un riesgo en cuanto al sistema de ahorros y por supuesto a la deuda, como ya te mencionaba, lo que implica que la Reserva Federal de Estados Unidos, ante su sesgo de mayor restricción monetaria que al día de hoy implementa, puede complicar aún más a las tasas de interés y por supuesto a las tasas de deuda que se tienen entre los contribuyentes y por ende una desaceleración mucho mayor. Ahora, la preocupación por nuestra parte es también el dialecto en un tono menos agresivo que pueda llegar a adoptar la Reserva Federal, que podría también ser el caso, pero esto también arriesga que la inflación en términos de alcanzar el objetivo meta del 2% podría demorarse mucho más tiempo y eso complicar finalmente el panorama general o el panorama de largo plazo que el Estados Unidos pueda llegar a presentar. Por tanto, y respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía, o bien cómo estamos viendo el escenario al día de hoy, es un escenario complejo. La Fed tiene la última palabra la próxima semana, el 3 de mayo, en donde se conocerá la decisión de política monetaria, de la cual se espera un alza de tasas de 25 puntos básicos con un 80% de probabilidad o por sobre este nivel. Y con ello, obviamente, la posibilidad de tener un periodo o bien una posible neutralidad que la Fed pueda adoptar, entendiendo, por supuesto, la necesidad de no restringir más la economía ante los riesgos de recesión. Ahora, recordemos también que han sido enfáticos, la Fed ha sido enfático durante el último tiempo en señalar que no le temen a una recesión en Estados Unidos, por tanto, podrían también seguir esto justificando el incremento de la inflación subyacente, justificando finalmente las alzas de tasas que podrían perdurar en el tiempo. Ahora, sabemos también que la posibilidad de alza de tasas durante los próximos meses tiende a disminuir, que es parte obviamente de las expectativas que el mercado está presentando durante los últimos meses y durante el inicio de este año 2023. Renato, un placer. Soy Javier del Valle. Estoy aquí para hacerle un par de preguntas también que me interesan. Dentro de lo que ha dicho del tema de inflación y del tema de, sobre todo, qué va a hacer la Reserva Federal de cara en la próxima reunión. Mi pregunta no va tan enfocada hacia si van a ser 25 puntos básicos o si habrá una subida o no la habrá, sino de cara a qué puede decir Powell respecto a lo que estima el mercado de que haya bajadas en 2023. Porque ya en la última reunión dijo que no habría recortes de tipos durante todo el año y parece ser que el mercado está apostando que sí los va a haber. Puede que alguno se equivoque, pero ¿Powell cree usted, Renato, que podría dejar claro otra vez en la próxima reunión de mayo que no, que los tipos se tienen que mantener más altos debido a eso, debido a los datos de PCE y que la inflación no está tan controlada como parece? Hoy por hoy, al tener obviamente una inflación subyacente que persiste en torno a un 5,6% en su registro anualizado, que es el que preocupa finalmente al ente rector, también deja en evidencia que la inflación o el núcleo ha tendido a moderarse de manera categórica.
Así entonces como podrían entender o podría el mercado o la Fed dar cierto tono de ambigüedad en esta reunión para ver cómo reacciona finalmente la economía a los procesos que se llevan a cabo durante el último tiempo y cómo va decantando finalmente la restricción que se viene considerando. Por nuestra parte, consideramos que la Fed tiene en esta última oportunidad o en esta próxima reunión la oportunidad de subir su tasa de interés por última vez, probablemente no dar un gran claridad en cuanto a la futura o próxima, sino que más bien dejar la puerta abierta a que puedan subir las tasas de interés en pos de o en necesidad de los datos macroeconómicos, y lo que obviamente esto también alentaría a la especulación en torno a la neutralidad, como tú bien señalabas, o la que el mercado puede comenzar a descontar. Una neutralidad que, si se llega a declarar, el mercado va a comenzar a descontar per se o de manera inmediata una posible flexibilización monetaria dentro de pronto. Y ahí es donde está el riesgo finalmente con el cual la Fed debe estar manejando, o está pisando finalmente un hielo muy delgado en mencionar una neutralidad y que, como bien te comentaba, la posibilidad de que el mercado descuente finalmente una flexibilización durante los próximos meses. Hacia las tecnológicas, hacia la presentación de resultados. No sé si tienen alguna impresión sobre los resultados de Meta. Ayer Microsoft, también muy buenos resultados. Ayer en la noche también fue Meta, hoy subiendo un 15% aproximadamente. Esta noche tenemos Amazon. ¿Qué es lo que está destacando de los resultados empresariales y sobre todo de las grandes tecnológicas? Finalmente las grandes tecnológicas han logrado finalmente respaldar gran parte del sentimiento de estabilidad financiera del sector accionario, y también dando a entender que tienen un fuelle importante durante el primer trimestre de este año 2023, dejando atrás probablemente los temores por gran parte del mercado que consideraban, por supuesto, que estas compañías estaban financiando su funcionamiento a través de una deuda, pero que probablemente están dando cuenta todavía de que tienen un flujo de caja importante, que los negocios están funcionando todavía y que probablemente lo van a seguir haciendo durante la primera mitad de este año. El punto de inflexión creo que sería a partir del tercer trimestre de este año 2023, en donde comenzaríamos a revisar cifras financieras o bien estado financiero un poco menos favorables en términos de las tasas elevadas de comparativas que tenemos con respecto al tercer trimestre del año pasado y el cuarto del 2022. Y por ello entonces comenzar a ver un sesgo menos favorable y que pueda acrecentar el temor de recesión para la economía americana, y dando cuenta finalmente de que las cifras macroeconómicas en términos generales van apuntando finalmente a una desaceleración que le va a costar caro finalmente a la economía americana, ya sea por una recesión que pueda ser muy dura o una recesión que pueda ser suave, como se manifiesta o como el mercado comienza a descontar, y que probablemente pueda llegar a suceder eso. Por eso es que, como bien te comentaba, la probabilidad de que los estados financieros para las compañías a partir del tercer y cuarto trimestre comiencen a ser menos favorables se va a basar principalmente, pues bien, por la desaceleración, pero también por las altas tasas comparativas que tenemos con respecto al año previo. Por último, Renato, le iba a preguntar, de cara a mañana se decide, no sé si está mirando también hacia Japón, esa política monetaria ultralaxa que han aplicado durante los últimos años. Mañana hay reunión del nuevo gobernador Ueda, que abordará su primera reunión de tipos de interés. Ha dicho que no va a hacer ningún cambio todavía en la política de tipos de Japón, pero ¿cree que es un país que próximamente debería parar por lo menos la expansión monetaria para no acabar con los errores como los errores de Occidente, una inflación estructuralmente descontrolada? La inflación ahí ya está en el 3%, que para ellos es unos niveles récord. Sí, probablemente tengamos un cambio en el tono, pero no así en la práctica. Por ende, es posible que esta pueda llegar a ser la última oportunidad, la última reunión en donde se marque un poco la pauta a considerar durante las próximas instancias. Por tanto, si bien podríamos obviamente ver un cambio en el dialecto, pero no así en la práctica, y por ello obviamente comenzar a abrir la puerta de que de cara a la segunda mitad de este año es donde comencemos a ver un sesgo distinto por parte del Banco Central de Japón, y que eso pueda obviamente inferir en el comportamiento de la inflación, que como tú bien mencionabas se encuentra en rangos históricamente elevados, pero que prontamente necesitan que vuelva finalmente al rango meta en torno al 2 o al 1,5% en promedio. Por ende, la posibilidad de tener una volatilidad importante en los pares en el dólar-yen o las monedas relacionadas al yen van a ser categóricas, mirando también con mucha atención la renta variable en Japón,
que se encuentra en torno a máximos de los últimos meses y por ello obviamente la posibilidad de seguir extendiendo beneficios ante ciertos periodos que el mercado puede estar interpretando como manera favorable si es que continúa una política monetaria flexible, o en el caso contrario, que si se dan algunos sesgos más restrictivos o bien un corte a la llave que se está manifestando al día de hoy, podamos ver un descenso categórico en la renta variable, al menos en el corto plazo. Y eso obviamente también estaría gatillando un escenario negativo sobre la renta variable a nivel mundial, como lo hemos visto durante las últimas jornadas. Renato Campos, analista de Admirals Latinoamérica, muchas gracias por su tiempo y por su análisis. Que tenga buena tarde. Gracias, estimado, que estén muy buenas. Y nosotros miramos ya hacia Ursula